En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a esta celebración, los que ya están conectados y también los que poco a poco se irán conectando para esta transmisión de la celebración de la Eucaristía Dominical del 11 Domingo Ordinario. En esta celebración vamos a poner en manos de Dios todas nuestras intenciones, todas nuestras súplicas, para que sea Él quien les dé remedio si es su voluntad. Vamos a poner en manos de Dios nuestras intenciones. Ponernos a celebrar estos misterios, vamos a reconocer sinceramente que somos pecadores. Decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Oremos. Señor Dios, fortaleza de los que en ti esperan, acude bondadoso a nuestro llamado y puesto que sin ti nada puede nuestra humana fragilidad, danos siempre la ayuda de tu gracia para que en el cumplimiento de tu voluntad te agrademos siempre con nuestros deseos y acciones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor, vamos a escuchar atentos también desde sus hogares la palabra de Dios. Ojalá y también desde sus hogares pongamos atención a la palabra. Ciertamente no nos estamos viendo, pero eso no implica lo demás. También en el caso a veces del audio de la transmisión, en ocasiones hay ciertas fallas, como la semana pasada, y de eso nos damos cuenta cuando una persona, otra hacen el mismo comentario, ¿no? O no se escucha, o no se ve bien la imagen, y son varias personas, pero a veces el comentario no se escucha, nada más lo hace una persona o dos, y le responde el otro, no, sí se escucha bien. Entonces, cuando no se escuche tan bien, primero chequen su celular, porque a lo mejor el que está mal es su celular. Suban el volumen bien a su celular, porque luego algunas señoras ponen, no se escucha bien, y la otra, sí se escucha bien. O a veces también puede ser su mismo celular que ya no esté en las mejores condiciones. Entonces, no siempre es de la transmisión de aquí hacia ustedes. Del libro del Éxodo. En aquellos días, el pueblo de Israel salió de Refidim, llegó al desierto de Sinaí y acampó frente al monte. Moisés subió al monte para hablar con Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo: Esto dirás a la casa de Jacob, esto anunciarás a los hijos de Israel. Ustedes han visto cómo castigué a los egipcios y de qué manera los he levantado a ustedes sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora bien, si escuchan mi voz y guardan mi alianza, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos. Aunque toda la tierra es mía, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación consagrada. Palabra de Dios. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Alabemos a Dios todos los hombres. Sirvamos al Señor con alegría y con júbilo entremos en su templo. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos.
Hermanos, cuando todavía no teníamos fuerzas para salir del pecado, Cristo murió por los pecadores en el tiempo señalado. Difícilmente habrá alguien que quiera morir por un justo, aunque puede haber alguno que esté dispuesto a morir por una persona sumamente buena. Y la prueba de que Dios nos ama está en que Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Con mayor razón, ahora que ya hemos sido justificados por su sangre, seremos salvados por él del castigo final. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con él por la muerte de su Hijo, con mucho más razón, estando reconciliados, recibiremos la salvación participando de la vida de su Hijo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Palabra de Dios. El reino de Dios ya está cerca, dice el Señor. Conviértanse y crean en el Evangelio. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al ver Jesús a las multitudes, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago, hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos, ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Dice el Salmo: el Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Ese pueblo somos nosotros, que no solamente cree en Dios, sino que aparte Dios le encomienda varias exigencias para que ese pueblo las lleve a cabo. Porque también, si decimos nosotros somos el pueblo de Dios, podemos pensar que somos pueblo por el hecho de ser bautizados y de creer en Él, y no necesariamente.
aparte de ser bautizados, aparte de creer en Él, también ese Dios en el que creemos nos va a exigir varias cosas que nosotros como buenos creyentes debemos de llevar a cabo para así poder ser el verdadero pueblo de Dios. ¿De qué trata el Evangelio? Precisamente de eso, de las exigencias y de las encomiendas que Jesús da a ese pueblo. Yo creo que es mejor decir exigencias, porque si decimos, hoy Jesús nos invita a varias cosas, entonces si es una invitación, nosotros podemos rechazar esa invitación. ¿De qué trata este Evangelio? De las exigencias que Dios pone a su pueblo, a sus discípulos, a sus apóstoles, pero también a todos nosotros. ¿A qué nos va a ayudar este Evangelio? A que ninguno de nosotros, como pueblo de Dios, se haga de los oídos sordos y diga, a mí esto que me pide Jesús hoy no me toca. Claro que me toca. El Evangelio pues nos va a hablar de lo que Jesús quiere que todos hagamos y no solamente unos cuantos. Hoy Jesús dice dentro del Evangelio, la mies es mucha, el campo es muy extenso, la gente es mucha. Rueguen al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Cuando nosotros leemos este Evangelio, lo podemos aplicar solamente a algunas personas. Por ejemplo, decimos, hay que orar al dueño de la mies, que es Dios, porque hay pocos trabajadores. ¿Y quién decimos que son esos trabajadores? Los sacerdotes. Por lo tanto, casi no hay sacerdotes. Hay que rogarle al Señor que surjan más vocaciones para el sacerdocio, porque la mies es mucha. No solamente el Evangelio trata de eso. No solamente es un llamado a los sacerdotes, a que haya más sacerdotes, a que haya más religiosas. Y les digo esto porque en el tiempo de Jesús no había sacerdotes como los que ustedes conocen. En tiempos de Jesús no había sacerdotes como nosotros. Por lo tanto, Jesús no se refiere a los sacerdotes solamente o a orar para que haya más vocaciones sacerdotales. En una ocasión un papa se dirigía a unos jefes de Estado y antes de dirigirse a ellos les leyó este Evangelio que dice, la mies es mucha y las ovejas andaban todas desamparadas. Y ese papa les dijo a esos jefes de Estado, a veces puede ser que en sus países cada uno de ustedes, su pueblo o los miembros de su pueblo estén como estas ovejas, les dijo ese papa a esos jefes de Estado. ¿Por qué? Pues porque tenían la autoridad sobre un país o sobre un pueblo. En una ocasión yo iba a una misión en Semana Santa cuando era seminarista, a un pueblo allá por la sierra de Puebla precisamente. Y dos sacerdotes están en la cabecera que es la parroquia, y después tienen como rancherías. Yo creo que muchos de ustedes son de provincia y de esos pueblos donde dos sacerdotes o un solo sacerdote atiende muchas comunidades, muchos pueblos, muchas rancherías. Y en esa misión llegamos a una parroquia donde dos sacerdotes atendían más de 25 comunidades, más de 25 rancherías. Y esas rancherías no quedaban en la esquina, tenían que ir kilómetros a veces para llegar a cada una de esas. Y cuando llegamos ahí nos dijeron, a ver tú, este seminarista se va a este pueblo, este seminarista se va a este pueblo, este otro seminarista se va a este rancho. Y ahí vamos. Y cuando llegamos, yo creo que lo mismo le pasó a los otros compañeros. La gente estaba tan gustosa porque dice, aquí ya tiene el sacerdote 6 meses que no viene y por eso estamos como ovejas sin pastor, como quejándose, 6 meses. Y le digo, ¿has pensado cuántas rancherías tiene que visitar? Pues por eso te toca cada tanto tiempo, porque es mucho trabajo y son solamente 2 sacerdotes en tu comunidad. Imagínate, por eso tardan tanto en venir.
Y a veces en ese tipo de lugares se dice, también nos hace falta sacerdotes. ¿Para qué? Para que atiendan muchos pueblos, muchas comunidades, y que cada uno esté en una comunidad. Y reducimos nuevamente el evangelio a los puros sacerdotes. Les hablaba también del Papa que se dirigía a los jefes de Estado y les decía, sean buenos pastores. Cuando nosotros leemos el evangelio, podemos pensar que se refiere nada más a las personas que tienen una autoridad civil, porque también pudiéramos decir en referencia al Estado, un político, ¿no? Que cómo nos tiene el Estado, que cómo nos tiene la política, cuando no necesariamente tiene que ser así. Depende también de muchos de nosotros, de ese pueblo que quiera salir adelante. El evangelio no se refiere solamente a alguien que tenga autoridad, porque si no nada más vamos a decir, se refiere a un presidente, se refiere a un político, se refiere a un diputado, se refiere a un sacerdote, se refiere a las vocaciones sacerdotales. ¿Qué pasa si este evangelio también te está hablando a ti que eres padre o madre de familia? Porque también tienes a cargo ovejas que también pueden estar extenuadas, como ovejas sin pastor, como alguien, con alguien que no reciban un ejemplo de parte de ellos. Fíjense quiénes envía Jesús. Nos da los nombres de los 12 apóstoles, de los 12 discípulos. Pedro, Simón, Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Santiago el hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo, Judas Iscariote que fue el traidor. Pero podríamos aumentar esta lista y añadirle el nombre de todos nosotros, donde nadie quede excluido. A esta lista de todos los apóstoles, añádele también tu nombre, para que así te veas comprometido y digas, aparte de los 12 apóstoles, también Jesús me envía a mí. Pongamos atención en esos 12 apóstoles, diferentes personalidades, diferentes mentalidades, diferentes formas de ser. Gracias a Dios que todos estos no eran iguales. Gracias a Dios que no seamos iguales que los demás, que cada quien se distinga por algo, que cada quien tenga sus cosas buenas, sus defectos, su manera de pensar, porque la diversidad es mejor. Y hoy lo podemos comprobar en este grupo de apóstoles. Todos son distintos. En ese grupo de apóstoles que hay traición. Y ya les he dicho en otras ocasiones cómo algunos de los apóstoles, cómo eran. Algunos eran fanáticos, ¿no? Algunos eran impacientes, algún otro era rebelde, algunos otros eran conformistas, otros de los apóstoles buscaban los primeros lugares, eran interesados, otros de los apóstoles querían privilegios, otros de los apóstoles tenían un carácter difícil, eran miedosos. Cada uno tiene su forma de ser. Pero cuando Jesús los elige y les encomienda una misión, no les está poniendo peros. A ver, te envío, pero a ver si puedes, porque pues tu carácter es difícil. Te envío a tal cosa y a ver si puedes, porque tu manera de pensar no te ayuda mucho. Te envío a que hagas determinadas cosas, pero no sé si vas a poder, por tus costumbres, por tus tradiciones, por tu pasado. Jesús no le pone peros a ninguno de ellos, a pesar de que sabe cómo son. A veces los que ponen peros, ¿quiénes son? Pues nosotros mismos. ¿Cuántos peros le ponen sus apóstoles a Jesús? ¿Cuántas excusas le ponen sus discípulos a Jesús? Muchas. ¿Cuántas excusas y peros le ponemos nosotros a Dios cuando Él nos envía y nos encomienda algo? ¿Cuáles son las excusas más frecuentes? No voy a poder, no soy capaz, así es mi carácter, siempre he sido así, no voy a cambiar. Y por eso no somos capaces de hacer lo que nos toca hacer.
nosotros mismos nos limitamos y somos capaces de hacer grandes cosas, pero vemos nada más lo negativo que hay en nuestra persona. ¿Cuántos apóstoles? Todos diferentes. Tenían sus virtudes, tenían también sus limitaciones. Al ver a todos los que envía y al ver que eran hombres de carne y hueso como nosotros, también entendemos cómo nosotros también somos como los apóstoles. Tenemos nuestra forma de ser, nos llamamos de manera distinta. Cada uno Dios lo eligió para algo. Ojalá y nosotros no digamos no puedo. Ojalá y nosotros no pongamos pretextos. Ojalá y nosotros no nos encerremos para hacer las cosas y digamos, yo creo que no lo puedo hacer, no soy capaz. ¿Cuántas veces hemos escuchado la frase, siempre he sido así y no voy a cambiar? Siempre mi carácter ha sido así y no lo voy a mejorar. ¿Cuántas personas se van a la tumba sin mejorar aquello que podían mejorar en su persona? ¿Cuántas personas se van a la tumba con el mismo carácter con el que estuvieron cargando por muchos años? El Evangelio nos dice, tú también, Dios te exige ciertas cosas. No le pongas peros y no le digas, Señor, tengo estas limitaciones, no voy a poder. Tampoco le echemos la bolita a otros. Cuando hablamos de ciertas responsabilidades, podemos decir, bueno, ¿por qué yo si eso no me toca a mí? Cuando hablamos de esa famosa nueva normalidad, decimos que cuando acabe todo esto, ojalá y nuestros políticos hagan esto, ojalá y nuestras autoridades hagan esto. Y lo que nos toca a nosotros, ¿qué? No solamente es para algunas personas, hay ciertas responsabilidades comunes, ciertas responsabilidades sociales, donde nosotros no podemos decir, eso no me toca a mí, que lo hagan otros. A veces hay ciertos problemas en nuestra colonia, en nuestra sociedad, y decimos que lo hagan los demás. ¿Yo por qué? ¿Yo por qué tengo que hacer algo por el bien de otro? Si ya bastante es o hago con lo que hago por mi familia. Los nombres de los 2 apóstoles. Ahora, agrégale tu nombre a esa lista para que te sientas comprometido con lo que Jesús te va a pedir. Fíjense lo que pide Jesús. 3 cosas les encomienda. Primero, sanen a los leprosos y a los que están enfermos. Resuciten a los muertos y también expulsen a los demonios. Sanen a los leprosos y a los enfermos. Resuciten a los muertos y expulsen a los demonios de las personas. Contesten la siguiente pregunta ustedes. ¿Ustedes pueden sanar a los leprosos y a los enfermos? ¿Ustedes pueden resucitar a los muertos? ¿Ustedes pueden expulsar los demonios de alguna otra persona? ¿Lo pueden hacer o no lo pueden hacer? Respóndanse. Los que están aquí presentes. ¿Pueden expulsar a los demonios? ¿Pueden curar enfermos? ¿Pueden resucitar a los muertos los que están aquí presentes? Sí se puede. Claro que se puede. Porque alguien que no es médico puede decir, pues yo no puedo sanar a un leproso, ni a un enfermo. Y a lo mejor estará escuchándonos un médico y dirá, bueno, eso sí me toca a mí porque soy médico. Si alguna persona está enferma, a mí me toca recetarle ciertas cosas para que esa persona esté mejor. Pero si escuchamos que Jesús encomienda sanar a los leprosos y a los demás enfermos, los que no somos médicos, entonces, las que no son enfermeras o enfermeros, los que no se encargan de la salud, entonces nos vamos a deslindar y vamos a decir, eso no me toca a mí. Si escuchamos que Jesús dice, resuciten a los muertos, pues yo creo que ahí todos nos vamos a deslindar y vamos a decir, pues no soy Dios para resucitar a los muertos, eso solamente lo puede hacer Jesús. Si escuchamos que Jesús les manda, expulsen a los demonios de los demás, vamos a decir, pues no soy exorcista, no soy un sacerdote exorcista.
Eso solamente lo pueden hacer ellos. Eso solamente lo puede hacer Jesús cuando estuvo en vida, expulsar a los demonios de las personas. Y nos deslindamos de esa responsabilidad. De eso trata el Evangelio, de que no haya cristianos, de que no haya apóstoles o personas que digan, eso no me toca a mí, y dejen de hacer lo que también es su responsabilidad. Es muy sencillo. ¿Quiénes son los leprosos? ¿O quién representa a los leprosos? No los que tienen llagas en su cuerpo, no los que padecen esa enfermedad de la lepra, no los que tienen ciertas afecciones en su rostro, en el cuerpo, y que se les ve la piel fresca, que tienen alguna herida. ¿Quiénes eran los leprosos? Los excluidos, a los que se les margina, a los que no se les da un lugar en la sociedad, a los que no se les quiere, a los que se les excluye. ¿Podemos sanar leprosos? Claro que sí. No te vas a poner a curar las heridas de un leproso. Y con ese miedo que a veces tenemos a las personas, si ahorita no nos les acercamos, imagínense si tuviéramos un leproso enfrente, menos nos le acercaríamos. Con ese temor, no me vaya yo a contagiar. Yo creo que en el presente, si hubiera leprosos, no nos acercaríamos a los leprosos. Pero la lepra va mucho más allá. ¿Cuándo podemos curar la lepra? Cuando no excluimos tanto. ¿Cuándo podemos curar la lepra? Cuando no marginamos tanto. ¿Cuándo podemos curar la lepra? Cuando no hacemos tantas distinciones. ¿Cuándo podemos curar la lepra? Cuando nos acercamos a aquellos a los cuales nadie se quiere acercar, no porque tengan lepra, sino porque son rechazados. ¿A quién no nos queremos acercar en el presente? A un enfermo, a alguien que perdió un ser querido. Muchas veces le huimos a aquellas personas que tenemos un problema, que tienen un problema, porque si nos les acercamos, nos vemos comprometidos a ayudarle a esa persona. ¿Podemos curar la lepra? Claro que la podemos curar. Y no se lo dejemos nada más a los médicos o a los sacerdotes cuando se diga, los sacerdotes curan el espíritu. ¿Y tú no lo puedes curar? Claro que también lo puedes hacer. Es que cuando yo me confieso, y eso solamente lo puede hacer el sacerdote, cuando confiesa me siento mejor, mi alma descansa. Es verdad, pero también puedes hacer que el alma o que una persona que padece ciertas enfermedades espirituales, cuya alma está intranquila, cuya alma está cansada, cuya alma está fatigada, se puede hacer algo para que esa persona recobre la paz de dentro, la paz de su espíritu. Segunda encomienda, resuciten a los muertos. Hace algunas semanas decíamos que muchas personas en tiempos de Jesús vivían, pero eran como muertos en vida, porque no tenían esperanzas, porque no tenían ilusiones. En este tiempo, muchas personas estaban cansadas por todas las cargas de la ley que los demás les imponían, principalmente ¿quiénes? Escribas y fariseos. Entonces eran tantas las cargas que la persona estaba ya sin ánimo. Son muchas las leyes que me piden los fariseos, los escribas. Por eso las personas perdían la esperanza y decían, pues nada más tengo que cumplir leyes. Son más de 600 leyes y muchas personas perdían el ánimo y ya no querían vivir. Muchas personas ya estaban fatigadas y cansadas de todas esas cargas. Resuciten a los muertos. ¿Qué es resucitar a los muertos? Dar ánimo, inyectar ánimo. Podemos levantar a una persona, resucitar también es levantar. Podemos levantar a una persona, la podemos levantar. A veces dándole la mano, a veces con una palabra, a veces con una sonrisa, a veces con un saludo, a veces con un gesto, a veces con un abrazo. Claro que podemos resucitar a los muertos. Así es que no huyamos de esa responsabilidad. Y no digas, no me toca resucitar a los muertos.
¿A cuántos muertos en vida que han perdido la esperanza no te les has acercado? Con el temor, mejor no me le acerco, no me vaya a contagiar. Eso es deslindarse también de sus responsabilidades. Y última encomienda, expulsen a los demonios. Cuando en el Evangelio se nos dice que Jesús expulsaba a un demonio, no se imaginen un exorcismo, ¿no? Que una persona tenía el demonio dentro y Jesús le saca ese demonio, como en las películas. Nos vamos a deslindar de eso y vamos a decir, yo no puedo sacar demonios. Y aparte, si esa persona tiene el demonio, mejor no me le acerco. ¿Qué tal si me lo pasa a mí? Por eso no me le acerco a esa persona. No es mi responsabilidad sacar demonios. Cuando el Evangelio nos habla de que una persona tiene un demonio, tiene un espíritu inmundo, un espíritu impuro, quiere decir todo aquello que de lo cual una persona se apropia y le impide ser el mismo, y le impide ser libre. Una persona con un demonio, con un espíritu impuro, es aquella persona que tiene muchas esclavitudes. Una persona que vive en un vicio puede tener, su demonio puede ser ese vicio. Una persona que es egoísta, su demonio puede ser el egoísmo. Una persona que es soberbia, su demonio puede ser la soberbia. Una persona cuyo carácter es difícil, eso puede ser su demonio. Una persona que se deja llevar por ciertas cosas que lo único que provocan es un mal en su vida, eso es tener un espíritu inmundo. Eso es poseer al demonio. Cuando se rechaza a Dios y cuando se le da prioridad a ciertas cosas que lo único que nos hacen es esclavizarnos. Las personas que no son libres tienen un demonio. Las personas que permiten que el mal entre a su vida tienen ciertos demonios. ¿Qué es expulsar a los demonios? Hacer o apoyar a una persona para que no se deje llevar tanto por el mal, para que tome mejores decisiones. Y decirle, has cometido ciertos errores, pero puedes ser mejor. Cuando nosotros hemos ayudado a una persona a que ya no sea tan egoísta, a que ya no sea tan explosiva, cuando le hemos ayudado a salir de un vicio o de alguna limitación que la persona tenga, ahí estamos expulsando un demonio. Tener un demonio dentro es apropiarse del mal que otros nos dan, el mal que hay en la sociedad, del mal que hay en el mundo. Eso es apropiarse del mal y eso es tener un demonio. ¿Podemos expulsar demonios? Claro que lo podemos hacer. Conclusión de este Evangelio: no te hagas de los oídos sordos y no digas, esto solamente le toca a estas personas. Esto solamente le toca a los políticos, esto solamente le toca al Estado, esto solamente le toca a la religión, esto solamente le toca a quien ustedes quieran. También vamos a integrarnos en este grupo de los apóstoles para decir, también eso es responsabilidad mía. Pidámosle al Señor que como buenos cristianos y como parte de ese pueblo de Dios, podamos también sanar leprosos y curar enfermos. Podamos resucitar muertos, que hay muchos y cada vez hay más, no muertos físicos, sino muertos espirituales. Y podamos expulsar los demonios de los demás, pero también los míos. ¿Qué haces por sacar todos esos demonios que tienes dentro, que no te dejan ser feliz, que no te dejan ser libre y que lo único que hacen es perjudicarte? ¿Quién nos ayuda para cumplir esa misión? Dios. Dios no nos manda algo y nos dice, arréglenselas como puedan. No, les doy los medios necesarios. Y por eso dice, les dio el poder para. ¿Quién nos ayuda ante esa triple misión? Dios. Ojalá y nos comprometamos en esa triple misión y digamos, sí lo puedo hacer y me comprometo a ello.
Vamos a continuar nuestra celebración. Hermanos, ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra? ¿Creen en Jesús su Hijo, que nació de María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida? ¿Creen en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica? Ahora respondemos todos. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar. En Cristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos, al Señor, que conoce lo que está escondido a nuestros ojos y sabe cuáles son las verdaderas necesidades de los hombres. Unámonos a cada petición diciendo: te rogamos, Señor. Todos oremos por la Santa Iglesia, para que Dios nuestro Señor aumente el número de sus fieles, aleje de ella toda división y escuche las plegarias que dirigen todos los cristianos del mundo. Oremos: te rogamos, Señor. Oremos también a nuestro Señor por los gobernantes de nuestra patria y de todos los pueblos, para que Dios les dé sabiduría y fuerza para gobernar y dirigir con paz y justicia el pueblo que tienen encomendado. Oremos: te rogamos, Señor. Oremos también por los que están lejos de su hogar, para que nuestro Señor Jesús les conceda un viaje feliz y retornar con salud a sus hogares y a sus familias. Oremos: te rogamos, Señor. Oramos a nuestro Señor por los que hoy nos reunimos en su nombre a través de esta transmisión de la celebración de la misa, para que nuestro Señor escuche nuestras oraciones y nuestras peticiones le sean siempre agradables. Oremos: te rogamos, Señor. Ya mencionamos algunas intenciones al principio, mencionemos las restantes. Dios nuestro, que nos has elegido como reino de sacerdotes, propiedad personal y nación santa, y has querido que seamos signo visible de la nueva realeza de tu reino, escucha las oraciones de tu pueblo y concédenos vivir en plena comunión contigo, tanto en el sacrificio de alabanza como en el servicio a nuestros hermanos, para que así lleguemos a ser delante de los hombres anunciadores y testigos del Evangelio, por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a presentar nuestras ofrendas. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Tú, que con este pan y este vino que te presentamos das al género humano el alimento que lo sostiene y el sacramento que lo renueva, concédenos, Señor, que nunca nos falte esta ayuda para el cuerpo y el alma. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque reconocemos como obra de tu poder admirable, no solo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad,
sino también el haber previsto el remedio en nuestra misma naturaleza mortal. Y así con lo que fue la causa de nuestra ruina, con eso mismo nos diste la salvación por Cristo Señor nuestro. Por Él los ángeles cantan con júbilo eterno y nosotros nos unimos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios, que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros, cuando somos congregados por tu amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga. Y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad las ofrendas de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo, que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalécenos en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo José Antonio, con todos los obispos, presbíteros y diáconos, y todo tu pueblo, caminemos por tus sendas en la fe y la esperanza, y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de Cristo, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Como hijos de Dios, dense la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
comunión espiritual. Jesús mío, creo que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro como Dios verdadero, por mis pecados te pido perdón, y porque te amo sobre todas las cosas, deseo recibirte espiritualmente en este momento. Habiendo venido a ti, te doy gracias y me someto enteramente a tu santa voluntad. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Señor, que esta santa comunión que acabamos de recibir, así como significa la unión de los fieles en ti, así también lleve a efecto la unidad en tu iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. A anunciar el Evangelio podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen todos un feliz domingo en compañía de sus seres queridos. Felicidades a Estela Lugo, que hoy cumple años y que nos está siguiendo la transmisión. Dios te la bendiga. Un fuerte abrazo a Estela y también saludos a San Charbel. Dios los bendiga.